Hay una verdad incómoda que nadie te dice. El mundo no te mide por lo que sientes, te mide por lo que haces cuando estás sintiendo. No por el dolor que cargas, sino por cómo lo sostienes. Porque en silencio, sin preguntarte nada, la gente está observando si te quiebras o si te gobiernas. Y no es crueldad, es naturaleza humana. Vivimos rodeados de personas heridas, cansadas, frustradas, pero solo algunos entienden que la verdadera fortaleza no es endurecer el corazón, sino entrenar la mente. La debilidad no se nota cuando lloras, se nota cuando pierdes el control, cuando reaccionas sin pensar, cuando regalas tu poder emocional a cualquiera que te provoque. Hoy no vengo a enseñarte a fingir seguridad, vengo a recordarte que hay un truco psicológico más profundo que aparentar fuerza: aprender a regularte. Porque el que domina sus emociones no necesita demostrar nada. Y cuando entiendes eso, el mundo deja de verte frágil y empieza a verte peligroso en el mejor sentido de la palabra. La verdadera debilidad no es sentir, es no saber manejar lo que sientes. Y lo digo con la autoridad que me dio haberme perdido muchas veces dentro de mí. Durante años confundí fortaleza con silencio, carácter con dureza, control con negación. Me tragaba el enojo, maquillaba el miedo, escondía la tristeza y desde afuera parecía firme, pero por dentro era un volcán sin dirección. Sentir no me hacía débil, lo que me estaba destruyendo era no entender lo que sentía ni saber qué hacer con eso. Porque una emoción que no se reconoce se convierte en reacción. Y una reacción sin conciencia termina saboteando relaciones, decisiones y destinos. La fortaleza real comienza cuando te atreves a mirar lo que pasa dentro sin juzgarte, cuando aceptas que sentir es humano, pero reaccionar sin pensar es opcional. He aprendido que la emoción es información, no una orden. El miedo no te dice que huyas, te dice que algo importa. La ira no te dice que ataques, te dice que un límite fue cruzado. La tristeza no te pide que te derrumbes, te pide que pares y escuches. Cuando no entiendes eso, te conviertes en esclavo de tus impulsos. He visto personas brillantes perder oportunidades por una respuesta emocional mal gestionada, y también he visto a gente común ganar respeto simplemente porque supo respirar antes de responder. La inteligencia emocional no es frialdad, es dominio interno. Es poder decir: estoy sintiendo esto, pero no soy esto. Por eso la conciencia emocional es la base de todo autocontrol. Antes de reaccionar, observa. Antes de hablar, nombra. Decirte a ti mismo: estoy frustrado, estoy inseguro, estoy molesto, cambia todo, porque cuando nombras la emoción, la sacas de la sombra. Lo que tiene nombre pierde poder. Lo que se entiende se puede dirigir. En mi vida, las decisiones más sabias no llegaron cuando estaba calmado por naturaleza, llegaron cuando aprendí a no obedecer el primer impulso. Hubo conversaciones que no arruinaron relaciones porque elegí esperar. Hubo silencios que me salvaron de errores que me habrían costado años. La gente no te percibe fuerte porque no sientes, te percibe fuerte porque no te desbordas, porque no explotas, porque no te defiendes desde la herida. Eso se entrena. Se entrena haciendo una pausa incómoda, respirando cuando quieres gritar, preguntándote qué emoción está hablando por ti. No se trata de reprimir, se trata de gobernar. Gobernarte a ti mismo es el nivel más alto de poder, porque quien se controla no puede ser controlado desde afuera. Cuando empiezas a manejar lo que sientes, algo cambia en cómo caminas, cómo miras, cómo respondes. Dejas de ser predecible para el caos y te vuelves confiable para la vida. Y esa es la diferencia entre parecer fuerte y serlo de verdad. Hoy te invito a dejar de pelear con lo que sientes y empezar a liderarlo, porque el día que aprendas a gobernar tus emociones, nadie volverá a verte débil, ni siquiera tú mismo, frente a la vida, desafíos y miradas externas. El control emocional es una forma silenciosa de poder, y lo entendí el día que descubrí que no ganaba nada levantando la voz. Crecí creyendo que imponerse era sinónimo de fuerza,
que quien hablaba más duro tenía la razón, hasta que la vida me puso frente a escenarios donde el grito me quitaba autoridad y la calma me la devolvía. Porque quien se domina a sí mismo no necesita dominar a otros. La serenidad no es pasividad, es presencia. Es estar tan firme por dentro que no necesitas probar nada por fuera. La calma intimida más que el enojo porque demuestra que no está secuestrado por el momento. He visto discusiones perder sentido cuando una persona decide no reaccionar. He visto conflictos desinflarse cuando alguien responde con pausa en lugar de impulso. Y también me vi a mí mismo equivocarme cuando dejé que la emoción hablara primero. El impulso es rápido pero torpe. La pausa es lenta pero certera. La inteligencia emocional se manifiesta justo ahí, en ese espacio invisible entre lo que ocurre y cómo eliges responder. Ese espacio es poder puro, porque ahí decides si reaccionas desde la herida o respondes desde el carácter. La mayoría de las personas cree que controlarse es reprimir, pero no es así. Controlarte es entender lo que pasa dentro y aún así elegir la mejor versión de ti. Es sentir el golpe emocional y no devolverlo automáticamente. Es permitir que el silencio piense por ti unos segundos. En mi vida, aprender a respirar antes de responder me salvó de decir palabras que no se pueden recoger. 3 respiraciones profundas pueden parecer insignificantes, pero te aseguro que han evitado rupturas, pérdidas y arrepentimientos que duran años. Cuando respiras, le devuelves oxígeno a tu mente. Cuando retrasas la respuesta, recuperas el mando. No se trata de manipular ni de parecer frío, se trata de ser dueño de tu energía. Bajo presión, todos revelan quiénes son. Algunos explotan, otros se desmoronan, pero quien mantiene la calma se vuelve impredecible y eso genera respeto. La gente no sabe cómo atacarte cuando no reacciones como esperan. Y ahí, sin decir una palabra, ya ganaste terreno. El control emocional también es liderazgo. Nadie confía en alguien que se desborda. Nadie sigue a quien no se gobierna. He aprendido que las decisiones más importantes no se toman en el pico emocional, se toman cuando la emoción ya no manda. Esperar unos segundos no te hace débil, te hace estratégico. Te permite responder con intención, no con reflejo. Si hoy sientes que todo te detona, no necesitas cambiar al mundo, necesitas aprender a pausar, respira, observa, responde. Esa simple secuencia puede cambiar tu forma de relacionarte, de negociar, de amar y de liderar. Porque cuando dominas tu reacción, nadie puede usarte en tu contra. Y ese dominio silencioso es una fuerza que se siente sin anunciarse. Ahí entiendes que el verdadero poder no hace ruido, no se impone, no explota, simplemente permanece firme cuando todo alrededor tiembla por dentro siempre. No todo merece tu reacción y entender eso fue uno de los mayores actos de libertad emocional de mi vida. Durante mucho tiempo reaccioné a todo. Opiniones ajenas, comentarios pequeños, miradas, silencios, críticas que no pagaban renta en mi mente. Cada reacción era una fuga de energía, una entrega innecesaria de poder. Porque reaccionar a todo es permitir que cualquiera tenga acceso directo a tu estado emocional. Y cuando cualquiera puede moverte, tú no estás gobernando nada. La madurez emocional comienza cuando eliges qué merece respuesta y qué merece silencio. No todo ataque es una guerra. No toda provocación es una amenaza. Hay batallas que se ganan retirándose con dignidad. Porque no todas las peleas valen tu paz. He aprendido que la autoridad no se impone reaccionando, se construye seleccionando. Cuando eliges no reaccionar, no estás perdiendo, estás priorizando. La vida está llena de estímulos diseñados para sacarte de tu centro. Personas que hablan desde su herida, no desde su verdad. Opiniones lanzadas sin responsabilidad emocional. Conflictos que buscan audiencia, no solución. Si reaccionas a todo eso, terminas agotado, confundido y lejos de tus objetivos. Preguntarte si algo importará mañana
te devuelve perspectiva. Muchas cosas que hoy parecen urgentes, mañana serán irrelevantes, pero la energía que gastaste ya no vuelve. En mi camino entendí que no responder también es una respuesta. El silencio consciente no es debilidad, es estrategia. Cuando no reaccionas, obligas al otro a enfrentarse consigo mismo. Cuando no entras en el juego emocional, rompes el ciclo. Eso requiere carácter porque el ego quiere defenderse, explicar, demostrar. Pero no todo merece explicación y no toda explicación trae paz. Elegir tus batallas emocionales es un acto de respeto propio. Significa que sabes lo que vales y no permites que cualquier estímulo decida cómo te sientes. Significa que tu energía tiene dueño. Cuando dejas de reaccionar impulsivamente, empiezas a responder desde la conciencia y esa diferencia cambia tu forma de vivir, de relacionarte y de liderar. No reaccionar no es ignorar la realidad, es administrarla. Es decir, esto no define quién soy, no cambia mi rumbo, no merece mi desgaste. Cada vez que eliges la calma, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges no engancharte, te vuelves más fuerte por dentro. La verdadera fortaleza no está en demostrar que puedes reaccionar, sino en demostrar que puedes elegir. Y cuando aprendes a elegir, nadie puede arrebatarte la paz sin tu permiso. Ahí descubres que la calma es una decisión diaria y que tu poder no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo decides sostenerte por dentro. Cuando eliges no reaccionar, recuperas tiempo, enfoque y dignidad. Te vuelves selectivo, preciso y emocionalmente libre, no porque nada te afecte, sino porque aprendiste a elegir qué merece tu atención. Y ese día, cuando entiendes que tu paz vale más que tener razón, empiezas a vivir desde una fuerza que no necesita explicación. Esa es la fortaleza que nadie puede quitarte jamás, ni hoy ni mañana, cuando eliges gobernarte a ti mismo. Mostrar control no es esconder dolor, es procesarlo en privado. Y esa distinción me costó años entenderla. Durante mucho tiempo pensé que ser fuerte era no sentir, no mostrar, no quebrarme jamás frente a nadie. Después creí lo contrario, que ser auténtico era abrir todo, decir todo, llorar en cualquier lugar y con cualquiera. Me equivoqué en ambos extremos, porque la vulnerabilidad sin estructura no es valentía, es exposición peligrosa. No todo el mundo merece acceso a tu herida y no todo espacio es seguro para tu verdad. Aprender a manejar eso es inteligencia emocional en su forma más madura. Sentir dolor es inevitable. Procesarlo correctamente es una elección. El problema no es sentir, el problema es descargar. Cuando vuelcas emociones sin orden, sin conciencia, sin contexto, terminas regalando poder, confundiendo mensajes y debilitando tu presencia. He visto relaciones romperse no por lo que se sentía, sino por cómo se expresó. He visto carreras dañarse porque alguien decidió procesar su tormenta interna en público. El control emocional no te pide que mientas, te pide que administres, que primero entiendas lo que te pasa antes de hacerlo palabra. Procesar en privado no significa reprimir, significa ordenar. Significa sentarte contigo, nombrar lo que duele, aceptar lo que incomoda, permitir que la emoción pase sin convertirla en espectáculo. Hay conversaciones que no se tienen cuando la emoción está encendida, se tienen cuando la emoción ya fue entendida. Cuando hablas desde la claridad y no desde el desborde, tu mensaje cambia y tu dignidad se mantiene intacta. Elegir cuándo abrirte es respeto propio. Elegir con quién hacerlo es sabiduría. No todas las personas saben cuidar lo que escuchan. Algunas usan tu vulnerabilidad como arma, otras como chisme, otras como excusa para minimizarte. Ser inteligente emocionalmente es saber que tu historia no es material público, es territorio sagrado. Compartes cuando suma, no cuando sangra. En mi vida aprendí que el dolor necesita primero silencio, luego reflexión y después palabra. Ese orden lo cambia todo. Cuando inviertes el orden te traicionas. Cuando lo respetas te fortaleces. No es frialdad, es madurez. No es distancia emocional, es autocuidado. Mostrar control no es fingir que nada pasa,
es demostrar que lo que pasa no te gobierna. Es poder estar herido y aún así presente. Es sentir profundo y responder con altura. Esa es la diferencia entre alguien emocionalmente fuerte y alguien emocionalmente expuesto. Cuando eliges procesar primero contigo, recuperas autoridad interna. Cuando decides conscientemente qué compartir, te mantienes íntegro. Y cuando hablas desde un lugar ordenado, tus palabras pesan más, tu presencia se respeta más y tu mensaje llega más lejos. La verdadera fortaleza no es gritar tu dolor al mundo, es sanarlo sin perderte en el proceso y luego hablar desde la cicatriz, no desde la herida abierta. La gente mide tu fortaleza por cómo manejas la presión, porque cualquiera puede parecer seguro cuando todo va bien, pero muy pocos sostienen el carácter cuando el ambiente se tensa. El conflicto no crea quién eres, lo revela. En los momentos incómodos se cae el maquillaje emocional y aparece la verdad. Ahí se nota si hay dominio interno o solo control aparente. He aprendido que la presión es un amplificador. Amplifica tu preparación o amplifica tus carencias, y no hay discurso que oculte eso. Cuando la tensión sube, todos están observando, aunque nadie lo diga. Observan tu tono, tu postura, tus silencios, tu velocidad al hablar. Observan si reaccionas o respondes. Observan si te encoges o te sostienes. Porque en esos momentos no solo se discute un problema, se evalúa el liderazgo. El liderazgo emocional no se proclama. Se demuestra cuando las emociones ajenas chocan con las tuyas y aún así eliges mantenerte firme. He estado en salas donde una sola persona calmada cambió todo el ambiente, no porque gritara más fuerte, sino porque no perdió el centro. Mientras otros hablaban desde el impulso, esa persona hablaba desde la claridad. Mientras otros se justificaban, esa persona explicaba. Mientras otros se alteraban, esa persona respiraba. Y sin darse cuenta, todos empezaron a escucharlo más. La presión se convirtió en su escenario, no en su enemigo. Mantener el tono estable no es fingir tranquilidad. Es decidir no escalar el conflicto. Un tono firme pero sereno comunica seguridad. Un lenguaje claro evita malentendidos que solo alimentan la tensión. Una postura firme, abierta, sin rigidez ni sumisión, le dice al mundo que estás presente, no a la defensiva. El cuerpo también habla y bajo presión grita verdades que las palabras intentan esconder. La mayoría pierde autoridad no por lo que dice, sino por cómo lo dice cuando está bajo presión. El temblor en la voz, la rapidez innecesaria, la agresividad disfrazada de firmeza, todo eso delata inseguridad. La fortaleza real no necesita imponerse, se percibe. Y se percibe cuando eres capaz de sostener la calma mientras otros la pierden. La presión es inevitable, la vida no va a bajar el volumen para que te sientas cómodo. Siempre habrá plazos, conflictos, críticas, desacuerdos. La diferencia está en cómo los atraviesas. Si cada momento tenso te desborda, vivirás agotado. Si aprendes a usar esos momentos para demostrar autocontrol, crecerás en respeto y confianza. Convertir la presión en escenario de liderazgo emocional no es algo que se improvise, se entrena. Se entrena respirando antes de responder. Se entrena eligiendo palabras precisas en lugar de ataques. Se entrena recordando que perder el control nunca te da ventaja. Cada vez que atraviesas la presión con dignidad, fortaleces tu reputación interna y externa, porque al final la gente no recuerda tanto qué problema resolviste, recuerda quién fuiste cuando todo se puso difícil. Y ahí, justo ahí, es donde se decide si te ven frágil o te reconocen fuerte, sin que tengas que decir una sola palabra más. El silencio estratégico comunica más que 1000 defensas. Y lo aprendí cuando entendí que no todo se aclara hablando. Hubo momentos en mi vida donde quise justificarme, explicar cada gesto, defender cada decisión, y en ese intento solo me hice pequeño. Callar no siempre es rendirse, muchas veces es elevarse.
El silencio consciente no nace del miedo, nace del dominio interno. Nace cuando sabes quién eres y no necesitas probarlo en cada conversación. Vivimos en una cultura que confunde reacción con carácter. Parece que si no respondes de inmediato pierdes, pero la verdadera autoridad no se precipita. La calma incomoda al impulsivo porque lo deja solo frente a su propio ruido. Cuando guardas silencio ante una provocación, no estás huyendo, estás observando. Estás permitiendo que el otro revele su nivel emocional mientras tú proteges el tuyo. He visto discusiones desarmarse por completo porque alguien decidió no morder el anzuelo. He visto ataques perder fuerza cuando no encontraron resistencia emocional. El silencio estratégico es una herramienta poderosa porque no alimenta el conflicto, no valida el caos, no regala energía, al contrario, lo expone. Cuando no reaccionas, obligas al otro a enfrentarse con su propio descontrol. Y eso dice más que cualquier argumento. Guardar silencio unos segundos es un acto de inteligencia emocional. Ese espacio breve te devuelve el control, te permite elegir, no impulsarte. Te recuerda que no todo comentario merece respuesta y no toda crítica merece defensa. Muchas veces explicar demasiado es una forma de inseguridad. Justificarte constantemente es decir sin palabras que dudas de ti. El silencio, en cambio, comunica certeza. No se trata de callar siempre, se trata de callar estratégicamente. Hay momentos para hablar y momentos para sostener el silencio como un mensaje. El liderazgo emocional entiende la diferencia. Sabe que la autoridad no se grita, se percibe. Y el silencio bien colocado eleva tu presencia porque demuestra que no estás reaccionando desde la herida, sino desde la conciencia. En mi camino aprendí que algunas respuestas llegan tarde si se dicen en caliente, pero llegan profundas cuando se dicen desde la calma. Aprendí que no todo conflicto busca solución, algunos buscan reacción. Y cuando no la obtienen se disuelven solos. Ese es el poder del silencio. No necesita imponerse, simplemente deja que la verdad se revele. Cuando eliges callar ante la provocación, te estás diciendo a ti mismo que tu paz vale más que ganar una discusión. Estás eligiendo dignidad sobre ego. Y esa elección fortalece tu carácter más que cualquier argumento brillante. El silencio estratégico no te apaga, te afina. No te reduce, te eleva. Y cuando aprendes a usarlo, tu presencia habla tan fuerte que ya no necesitas defenderte de nada. Ahí entiendes que el verdadero poder no siempre responde, a veces espera que la fortaleza madura se construye en silencio y se sostiene con coherencia. Cuando callas con intención, tu mensaje permanece, tu energía se conserva y tu autoridad crece sin anunciarse, sin ruido, sin desgaste, dejando claro que te gobiernas desde dentro siempre. Tu lenguaje corporal habla antes que tus palabras. Y muchas veces dice verdades que tu boca todavía no se atreve a confesar. Antes de que pronuncies una sola frase, ya está siendo leído tu postura, tu mirada, la forma en que respiras, la manera en que ocupas el espacio. Todo eso anuncia quién eres y desde dónde estás hablando. El cuerpo no sabe mentir por mucho tiempo. Puede intentar disimular, puede intentar proteger, pero tarde o temprano delata lo que sucede dentro. Por eso cuando alguien dice, estoy bien con los hombros caídos y la mirada huidiza, el mensaje real ya llegó antes que la frase. Aprendí esto en escenarios donde no había margen para el error. Momentos de presión, entrevistas importantes, conversaciones incómodas, críticas directas. Podía tener las palabras correctas, el argumento perfecto, pero si mi cuerpo estaba encogido, si mi respiración era corta, si mi mirada evitaba, todo lo que decía perdía peso. Entendí entonces que la seguridad no se finge, se construye y que el cuerpo es el primer canal de comunicación de esa seguridad.
No se trata de parecer fuerte, se trata de alinearte por dentro para que el cuerpo lo refleje por fuera. Cuando estás bajo presión emocional, el cuerpo entra en modo defensa, se tensa, se encierra, se acelera. La espalda se curva como si quisiera desaparecer, la mirada baja buscando refugio, la respiración se vuelve superficial. Ese lenguaje corporal comunica miedo incluso cuando tus palabras intentan sonar firmes. Por eso el trabajo no empieza en lo externo, empieza en la conciencia. Cuando enderezas la espalda, no solo corriges una postura, le estás diciendo a tu sistema nervioso que no estás en peligro. Cuando levantas la mirada, no estás desafiando, estás afirmando presencia. Cuando respiras profundo, estás recuperando el control que la emoción intentó arrebatarte. He visto cómo una persona cambia por completo una conversación, simplemente ajustando su postura, sin subir la voz, sin imponer, solo estando presente. La espalda recta comunica dignidad. La mirada firme comunica claridad. La respiración profunda comunica dominio interno. Y cuando esos tres elementos se alinean, tus palabras dejan de ser súplicas y se convierten en declaraciones. La gente no siempre recuerda lo que dijiste, pero recuerda cómo te paraste frente a la situación. No se trata de rigidez ni de arrogancia. La verdadera seguridad es relajada, no tensa. Es una firmeza tranquila. Es ocupar tu espacio sin invadir el de otros. Es sostener la mirada sin agresión. Es hablar desde un cuerpo que no está huyendo ni atacando, sino presente. Practicar esto en lo cotidiano transforma tu comunicación. En una reunión difícil, en una conversación emocional, incluso en silencio, tu cuerpo sigue hablando por ti. Cuando alineas tu cuerpo con tu intención, eliminas la contradicción interna. Ya no dices confío mientras tiemblas, ya no dices no pasa nada mientras te encoges, empiezas a ser coherente y esa coherencia se siente. La gente confía más en lo que ve que en lo que oye. Por eso, dominar tu lenguaje corporal no es vanidad, es responsabilidad emocional. Porque al final, cuando la presión aprieta y las palabras todavía no salen, tu cuerpo ya está diciendo si te gobiernas o si te gobiernan. Y elegir conscientemente cómo habitar tu cuerpo es elegir hablarle al mundo desde la fortaleza, incluso antes de abrir la boca. La inteligencia emocional se revela sobre todo en cómo manejas la necesidad de justificarte. Quien está seguro no siente la obligación de dar largas explicaciones ni de convencer a otros de su valía. Quien confía en sí mismo habla desde coherencia, no desde defensa. Desde muy joven entendí que muchas personas pierden respeto y control sobre su narrativa porque sienten que cada acción, cada decisión debe ser aprobada, entendida o perdonada por otros. Esto es un error de percepción. Tu valor no depende de la validación externa, sino de tu coherencia interna y de tu capacidad de sostener tus actos con integridad. Cuando actúas desde tu verdad, no necesitas adornar la explicación ni justificar lo que hiciste. Tu claridad habla por ti. El truco psicológico que pocas personas practican es simple. Mientras más te justificas, más entregas tu poder. La necesidad de excusarte indica que por dentro dudas de tu propia posición. He visto esto en muchas etapas de mi vida. Cuando intento agradar o explicarme demasiado, pierdo autoridad sobre mi propia historia. La solución no es esconder tus errores, sino asumirlos con claridad y aprender de ellos. La gente más respetada que he conocido no se explica cada paso. Simplemente actúa, corrige y sigue adelante. Esa es la esencia de la inteligencia emocional, saber cuándo hablar, qué decir y sobre todo cuándo permanecer en silencio. La estrategia es simple, pero requiere práctica diaria. Primero, reconoce tus emociones y tu intención antes de hablar. No permitas que el miedo al juicio dicte tu discurso. Segundo, responde con claridad, sin exagerar ni minimizar. La claridad genera respeto. La defensividad genera dudas. Tercero, alinea tu discurso con tus actos.
Las palabras pierden poder si no están respaldadas por coherencia. Por ejemplo, en mi propia experiencia, cuando he tenido desacuerdos con alguien o decisiones difíciles que explicar, simplemente expongo la situación con hechos, sin drama ni excusas. La otra persona percibe seguridad, no miedo ni culpa. Los pasos prácticos son precisos. Evita excusas largas, no justifiques más de lo necesario y mantén tus actos y palabras alineados. Cada vez que haces esto, envías un mensaje poderoso: confío en mí mismo, y eso es suficiente. Esto no solo protege tu energía emocional, sino que también refuerza la percepción de autoridad y madurez emocional. Al final, la inteligencia emocional no se mide por cuánto puedes argumentar, sino por cuánto puedes sostenerte con calma, coherencia y claridad, incluso bajo presión. Tu seguridad interna es tu escudo más poderoso y tu coherencia habla más fuerte que cualquier explicación que puedas dar. Nunca olvides: quien se justifica constantemente deja de ser dueño de su narrativa. Quien actúa con claridad y coherencia deja que su fuerza hable por él. No explotar no es debilidad, es dominio interno. Vivimos en un mundo que premia la reacción inmediata, que confunde el gritar con el ser fuerte, que interpreta la explosión como poder. Desde muy joven he visto cómo las emociones desbordadas destruyen relaciones, oportunidades y reputación. La verdadera fortaleza no está en la intensidad de tu reacción, sino en la capacidad de sostenerte, de mirar el impulso, reconocerlo y decidir conscientemente cómo responder. El impulso es fácil. Cualquiera puede dejarse arrastrar por la ira, el miedo o la frustración. El autocontrol, en cambio, es fortaleza entrenada, un músculo que se construye con disciplina y práctica diaria. El truco psicológico es entender que la explosión emocional es una transferencia de tu poder a la emoción misma. Cuando explotas, la emoción gobierna tu narrativa. Cuando la canalizas, tú gobiernas la emoción. Esto no significa reprimir lo que sientes, significa procesarlo, transformarlo y usarlo a tu favor. He aprendido esto en situaciones de alta tensión, tanto en mi vida personal como profesional. Hubo momentos en los que alguien me provocó, alguien cuestionó mi integridad o desató un conflicto que me hubiera hecho reaccionar de manera impulsiva. Pero en esos instantes decidí hacer algo distinto. Respiré, caminé, escribí mis emociones antes de decir una sola palabra. Esa pausa no me debilitó, me dio claridad y control. La estrategia es clara. Canaliza la emoción en acción consciente. No ignores lo que sientes. Entiéndelo, nomínalo y transfórmalo en movimiento deliberado. Si sientes ira, haz algo físico. Camina, corre, escribe, dibuja, golpea un saco de boxeo. Si sientes miedo, enfrenta un pequeño acto que te rete a superarlo en lugar de reaccionar con parálisis. La acción consciente convierte la energía emocional en fuerza en lugar de en destrucción. Los pasos prácticos son simples pero poderosos. Cuando la emoción suba, detente. Respira profundo mínimo 3 veces y observa qué sientes sin juzgar. Después, mueve tu cuerpo, camina, corre, haz algo tangible que te desconecte de la reacción impulsiva. Luego, escribe o habla contigo mismo. ¿Qué quiero lograr con mi respuesta? Finalmente, actúa desde la calma, no desde el fuego. Cada vez que haces esto, fortaleces tu dominio interno y envías un mensaje silencioso al mundo. Mi poder está en mí, no en la situación. Al final, la verdadera fortaleza emocional no se nota cuando gritas más fuerte, sino cuando decides no gritar, cuando transformas la energía en claridad y cuando tu control interno se convierte en tu arma más poderosa. Nunca olvides, quien no explota no pierde, quien domina sus impulsos gana la guerra que otros creen que se libra afuera, pero en realidad se libra dentro de ti. La gente no sigue a quien se quiebra,
sigue a quien se regula. Vivimos en un mundo donde muchos confunden vulnerabilidad con fragilidad y emociones con debilidad. La verdad es que cualquiera puede mostrar emociones, cualquiera puede quebrarse y dejarse arrastrar por el estrés, la presión o la frustración. Lo difícil y lo que realmente inspira respeto es mantener la estabilidad cuando todo a tu alrededor tiembla, cuando el caos parece ganar terreno. La estabilidad emocional no es pasividad, es poder controlado, es liderazgo silencioso que no necesita aplausos para existir. He aprendido esto con experiencias donde dependía de mi capacidad de mantenerme sereno. Recuerdo situaciones donde decisiones críticas necesitaban de calma y claridad y donde cualquier reacción impulsiva habría destruido confianza y oportunidades. En esos momentos entendí que la gente no sigue a quien grita más, a quien explota primero, sino a quien regula sus emociones, quien se convierte en un punto de referencia, en un faro de calma en medio de tormentas emocionales. La regulación no es automática, es un hábito que se construye día a día, con disciplina y autoconciencia. La estrategia es clara, conviértete en ese punto de calma. Antes de responder, respira. Antes de decidir, observa. Antes de actuar, evalúa cómo tus emociones están afectando tu juicio. Cada acción, cada palabra y cada gesto deben reflejar la seguridad interna que quieres proyectar. No se trata de esconder lo que sientes, sino de dominarlo y utilizarlo como herramienta de liderazgo y claridad. Los pasos prácticos son tan simples como esenciales. Trabaja diariamente tu disciplina emocional. Esto empieza con tu cuerpo. Duerme lo necesario, aliméntate bien, ejercítate, porque la estabilidad física es la base de la estabilidad emocional. Luego dedica tiempo a la reflexión y la meditación. Conoce tus emociones, reconoce tus detonantes y aprende a responder en lugar de reaccionar. Y finalmente practica el autocontrol verbal. Antes de hablar, piensa si tus palabras construyen o destruyen, si fortalecen tu presencia o ceden tu poder al momento. La combinación de estos hábitos te convierte en alguien que no solo resiste la presión, sino que la transforma en oportunidad. La gente confía y sigue a quien no se quiebra porque transmite seguridad, coherencia y liderazgo silencioso. Tu estabilidad se convierte en un imán. Atrae respeto, influencia y cooperación. Recuerda siempre, tu fortaleza no se mide por cuántas veces puedes explotar, sino por cuántas veces logras mantener tu centro, tu claridad y tu calma. Porque quienes se regulan, lideran.